que de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Y hoy día, hermanos, esta es una predicación, hermanos, no tratando de lastimar o herir algún corazón. Lo hago porque a mí es el primero que el Señor me redarguye, hermanos, porque como todos ustedes, hermanos, a veces nos exaltamos, a veces decimos malas palabras, hermanos, cosa que no debe de ser así, pero es para que examinemos nuestro corazón, hermanos. No es para lastimarle, para herirle, porque todos, hermanos, en realidad ofendemos alguna vez de alguna manera. Y hoy día vamos a ver esa manera que nosotros lastimamos y herimos, hermanos. Porque dice la palabra de Dios que no hay nadie perfecto, hermanos. Que todos ofendemos de alguna manera. Abra su Biblia, por favor, en Santiago. Vamos a leer Santiago del 1 al 8. Santiago 3, 1 al 8, por favor. Puestos de pie, hermanos, por favor. Vamos a leer todos juntos del 1 al 8. Sí, por favor. Empezamos, hermanos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de nosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y también la lengua Es un miembro pequeño, pero se carga de grandes cosas. aquí Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman. Ha sido domada por naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar a la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Amén, hermano. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, le damos gracias, Señor, esta tarde, Señor. Bendiga esta predicación, Señor. Bendiga nuestros corazones. Bendiga mis labios, Señor, que hablen lo que usted quiere que hable, Señor, de usted, Señor, no de mí, Señor. Y que mis hermanos puedan ser edificados, Señor. Y salgamos gozosos, Señor, porque usted nos ha instruido. Le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Bien, hermanos, pues vamos a hablar de la lengua. La lengua, hermanos, como estábamos diciendo, hermanos, se le conoce como la malvada, la perversa, la engañosa. Y la lengua es la que saca todo lo que tenemos dentro de nuestro corazón, hermano, porque es la que saca todo lo que es todo lo malo y también todo lo bueno, porque no todo lo que hay en nosotros es malo, hermanos. La lengua se encarga de decir nuestros verdaderos sentimientos, lo bueno y lo malo, hermanos. Y para empezar, mire, vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 6:45. Ahí empieza nuestro estudio, hermanos. Cuando lo tenga listo, me da un amén, por favor. Lucas 6:45. Dice la palabra de Dios así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es, hermanos. Dice que el hombre bueno
saca lo bueno. ¿Qué es lo bueno que hay en el hombre? Pues las buenas acciones, los buenos modales, las buenas costumbres. La palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el hombre bueno lo saca de su corazón porque también dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se ve cuando es el hombre malo, el hombre bueno. Y el hombre malo, ¿qué es lo que trae, hermanos? Trae arrogancia, trae soberbia, trae rencor, con nada está contento, es un hombre de doble ánimo. Por eso dice que el hombre bueno saca lo bueno, pero dice la palabra de Dios aquí, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si nos fijamos, ahí está repetido 3 veces el corazón, hermanos. Cuando la palabra de Dios nos menciona una frase o una palabra 3 veces, el Señor está tratando de insinuarnos que eso es muy importante. El corazón, hermanos, para Dios, el corazón de nosotros, para Dios es muy importante, hermanos. Porque para Dios el corazón no es como un órgano. El corazón para Dios, hermanos, es el que tiene toda la raíz de nuestro ser, hermanos. Porque es el núcleo, hermanos, donde están nuestras emociones y nuestros buenos sentimientos, hermanos. Del corazón, hermanos, usted puede saber si está sentimental, si está contento, si está alegre, y si está enojado, si es enojón. Todo eso sale del corazón, hermanos. Por eso el corazón, hermanos, es el que nos demuestra qué clases de personas somos, porque del corazón salen las cosas que hablamos, salen los resentimientos, salen los corajes, salen los odios o salen las bendiciones, hermanos. Aunque pues, más adelante vamos a ver que eso no puede ser posible, hermanos, que un cristiano tenga esas 2 cosas en su corazón, ¿verdad? Porque el corazón, hermanos, por medio de él nos podemos dar cuenta, hermanos, porque por medio de él tomamos decisiones. Para los que hemos aceptado a Cristo nuestro Señor o queremos aceptar las cosas del mundo, hermanos. Porque nosotros, hermanos, los que hemos aceptado a Cristo nuestro Señor, Dios nos ha dado su espíritu, hermanos, de poder, hermanos. O sea que nosotros somos poderosos, hermanos. Porque no decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, somos poderosos, hermanos, por el espíritu, porque es Dios con nosotros, hermanos. Nosotros podemos resistir muchas cosas porque tenemos el espíritu de Dios. Y dice la palabra de Dios, ahí mismo en Lucas, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. O sea, el árbol, hermanos, se conoce por sus frutos. Así el hombre se conoce por sus frutos también, es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Y de la abundancia de un árbol bueno o de un cristiano bueno, hermanos, está la generosidad, está la amabilidad, está la bondad. Todas estas cosas que al Señor le agradan, hermanos, ese es un árbol bueno. Porque el árbol malo, hermanos, ese que da fruto, pero es un fruto que no sirve porque esos frutos malos se los echan a los coches, hermanos, porque no sirven para el ser humano. Pero el hombre que da fruto, como ese árbol, va a servir para el ser humano, porque viene de parte de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso nosotros que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque el árbol es un árbol que está plantado, hermanos. Así nosotros, ¿qué hemos estado plantando en nuestro corazón? ¿Qué fruto estamos dando, hermanos?
porque el fruto que un cristiano debe de dar, hermanos, debe de ser el fruto del Espíritu Santo, porque es el que el Señor ha plantado en nuestro corazón, que es amor, gozo, paz, mansedumbre. Bueno, todo lo que conlleva para llevar una buena comunión y poder hablar de nuestro Señor, hermanos, porque para eso nos pusieron el fruto del Espíritu Santo, no para que nomás lo gocemos nosotros, sino que para que vayamos con gozo y hablemos de la palabra de Dios, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, el buen fruto, el buen árbol da buenos frutos. Si usted es un buen árbol, ¿qué va a dar? Pues más cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque es un árbol bueno. Pero si usted o yo no somos buenos árboles, no vamos a ver nada. ¿Por qué, hermanos? Porque el cristiano que da malos frutos es un cristiano arrogante, un cristiano soberbio, un cristiano que no le importa la vida de los demás. ¿Por qué? Porque es arrogante, porque nomás piensa en él, porque es narcisista, porque le gusta más bien ser admirado él que Cristo. Y nosotros salimos y predicamos a Cristo, lo ensalzamos a Él, no nos ensalzamos a nosotros, ensalzamos a nuestro Señor. Por eso dice la palabra de Dios, el árbol bueno da buen fruto y el árbol malo da mal fruto. Y luego dice aquí arribita, en el 41 y en el 42, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano o hermana, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces te verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. A veces nosotros, hermanos, sin querer queriendo, juzgamos que nosotros somos mejores que otros hermanos. Y sabe una cosa, no queda ahí la cosa, sino que empiezan las murmuraciones y empiezan las comparaciones, hermanos. Y cuando empiezan las murmuraciones y los chismes, hermanos, las iglesias se empiezan a dividir, hermanos. Y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de todas las iglesias que hay, hermanos. Porque en todas las iglesias pasa lo mismo, hermanos. ¿Por qué? Porque en todas las iglesias se mueve el corazón de nosotros como cristianos, lo que hemos sembrado, hermanos. Y muchas veces lo que hemos sembrado en nuestro corazón no es el Espíritu de Dios que debe estar en nosotros trabajando, hermanos. Nosotros debemos de estar siempre cuidando a nuestros hermanos, cuidando a nuestra familia, hermanos. Porque cuando hay celos, cuando hay envidia, hermanos, nosotros hablamos mal de nuestros hermanos. Y sabe una cosa, a Dios no le agrada eso, porque usted sabe lo que le pasó a Aarón y a María. No me acuerdo cuál era la otra mujer que hablaron mal de Aarón. Y pasan muchas cosas, hermano. Podemos ver también cómo los hermanos de José le tenían envidia y celos. Y sabe una cosa, lo quisieron matar, hermanos. También tenemos otro caso, el caso de Caín y Abel. Mire, vamos a Génesis 4:4 al 7. Génesis 4:4 al 7. Se lo voy a leer, hermanos. Dice la palabra de Dios así: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido?
Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Así es, hermanos. Cuando el pecado llega a la puerta de nosotros, hermanos, llega el momento en que ese odio, ese resentimiento se nota en nuestras facciones, en nuestra cara, porque a veces hasta el sueño se nos quita, hermano. ¿Por qué? Porque vivimos resentidos con nuestros hermanos, vivimos enojados, hermanos. Y miren, Caín, hermanos, Dios le habló y le dijo, mira cómo estás. El Señor le habló y lo previno, el pecado está a la puerta, Caín. Quítese ese semblante, porque te va a pasar algo, vas a caer, Caín. Así Dios también nos avisa a nosotros, hermanos, en cada predicación, las cosas que nos pueden suceder, hermanos, para que nosotros estemos prevenidos, hermanos, para que ese semblante no decaiga, para que veamos un semblante contento, alegre, hermanos, porque qué tristeza, hermanos, con Caín, hermanos, que el Señor le habló y ¿sabe qué? No le obedeció, no lo mató inmediatamente, hermanos, ni murió, pero ¿sabe una cosa? Caín vivió señalado por su pecado y anduvo todo el tiempo vagando, anduvo con ese señalamiento por su pecado, hermanos. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, hermanos, con lo que decimos acerca de los hermanos, porque muchas veces no nos damos cuenta que cuando nosotros hablamos de más o chismeamos o murmuramos, no es de aquí, hermanos, es de todas las iglesias también, murmuramos, lastimamos la reputación de los hermanos, hermanos. Mire Santiago 1:26, por favor. Santiago 1:26, el que lo tenga lo puede leer, por favor. Amén, dice, si alguno no se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Amén, gracias hermana, gracias. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, su tal religión es vana, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el que no refrena su lengua saca toda la corrupción que hay en su corazón, hermanos. Y si saca corrupción de su corazón, quiere decir que esa persona no es salva, porque no tiene el Espíritu de Cristo, porque Cristo mora en corazones limpios, corazones sinceros, hermanos. Por eso una persona que no tiene el Espíritu de Dios anda alardeando de las cosas que hace, que dice, yo diezmo, yo doy, yo ofrendo, yo voy a evangelizar. Anda presumiendo sus obras como que si de sus obras dependiera su salvación. Y no es así, hermanos. Nuestra salvación depende totalmente de Cristo, hermanos. Pero a Cristo le agrada que nosotros no andemos alardeando, hermanos, ni confiándonos en nuestras obras, hermanos, que tenemos. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer todo con humildad, porque son para nuestro Señor. Santiago 3:1, ahí mismo. Vamos a empezar con lo que leímos. Dice la palabra de Dios, Santiago 3:1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Aquí vemos a Santiago, hermanos, hablándole al pueblo judío, a los recién convertidos que andaban por ahí, hermanos, y les dice que no se hicieran maestros a ellos mismos, porque maestros, hermanos, tenemos uno solo, es Cristo, nuestro Señor, hermanos. Y les está diciendo Santiago que no se hagan maestros a sí mismos, porque cada uno de nosotros, así como ellos, hermanos,
tenemos que ser responsables con cada palabra que hablamos, hermanos. Porque cada palabra que nosotros pronunciemos, cada palabra que nosotros hagamos delante de la gente, en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que andamos, hermanos, ahí damos nuestro testimonio de lo que verdaderamente somos, porque es lo que sale de nuestro corazón, porque muchas veces, por estar con los amigos, hermanos, negamos nuestra fe, negamos que somos hijos de Dios, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros, hermanos, no debemos andar ofendiendo ni andar lastimando, hermanos. Porque nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu de Dios, de lo que está hablando nuestro pastor en la mañana. Mi esposa ahorita lo repitió el texto, 2 Timoteo 1:7. Porque Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, hermanos. Nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos ese poder, hermanos, de controlar la lengua. Pero ¿sabe una cosa? Debemos de hacerlo con amor, hermanos, para que seamos perfectos como Cristo quiere que seamos. Dice la palabra de Dios que el varón que sabe refrenar su lengua también puede domar su cuerpo, hermanos. Pero si no nos vamos nuestra lengua, hermanos, no vamos a dar un buen testimonio, hermanos. Porque cuando nosotros no domamos nuestra lengua, nos convertimos en cristianos hipócritas, hermanos. Un cristiano hipócrita, hermanos, es aquel que cuando está con sus amistades o está con sus hermanos que le tiene confianza y se cuentan chistes de doble sentido y acá abajo del agua, según ellos nadie se da cuenta, y nosotros allá con los amigos no nos importa burlarnos de los cieguitos, de la creación de Dios, hermanos, que Dios ha hecho, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenemos ese Espíritu de Dios para salvación, hermanos. Porque alardeamos, hablamos, hermanos, y sabe una cosa, el hombre que quiere en verdad tener éxito en la vida para no envidiar a sus hermanos, dice la palabra de Dios, dice, el que quiera sabiduría, pídele a Dios y Él le dará abundantemente sabiduría. Porque la sabiduría es el éxito, hermanos. Porque la sabiduría de Dios es perfecta, es pura, es limpia. Porque su sabiduría, hermanos, usted no va a herir a nadie, no va a lastimar a nadie, y Dios le va a dar lo que anhela en su corazón. Por eso dice, el que quiera algo, el que anhele un obispado, pídele a Dios sabiduría, hermanos. Para que no seamos hombres con espíritu de cobardía, hermanos. Para que no seamos murmuradores y hablemos a las espaldas de los hermanos. Para que no demos una mano hipócritamente o un abrazo hipócritamente, hermanos. Que aprendamos a tener dominio propio, hermanos, de nuestra lengua, de nuestra manera de hablar. Santiago 3:4 dice, he aquí, nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por el que las gobierna quiere. En este pasaje, hermanos, vemos a Santiago poniéndonos el ejemplo de un caballo, hermanos, un animal grande que es controlado por medio de su lengua, hermanos. Se le pone el bozal, se le pone arriba de la lengua, un fierrito arriba de la lengua y otro abajo, para cuando quieren, nomás le jalan. Y si quieren que se pare el caballo, pobre caballo, le da un jalón y se para, hermanos. Y ya cuando quieren que ande así, lo sueltan y pican espuelas, hermanos. Entonces, Santiago nos pone ese ejemplo, cómo por medio de la lengua ese animal puede ser controlado. Y pone el ejemplo también de esa nave, hermanos, que es controlada por un pequeño timón. Imagínese usted un transatlántico, hermanos, esos que usted mira que andan ahí
controlada por un pequeño timón, hermanos. Y Santiago hace esa comparación con nosotros, con la lengua, porque dice que nosotros somos controlados por ese pequeño miembro, hermanos. Ese pequeño miembro nos lleva al pecado, nos lleva a estar contra Dios, porque no la sabemos controlar, hermanos. Porque la lengua saca lo que verdaderamente hay dentro de nuestro corazón, hermano. Si hay jactancia, si hay envidia, si hay rencor, todo lo que hay, hermanos, sale cuando estamos en casa con nuestras esposas, que nos admiran, que nos quieren. Pero ¿qué tal cuando nos enojamos, hermanos? Herimos, lastimamos, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Santiago 3, 5, 6 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Pues estamos viendo, hermanos, este pasaje de Santiago, hermanos, que no podemos controlar la lengua, hermanos, y cuando no la controlamos, hermanos, mire, grandes guerras, hermanos, grandes cosas, hermanos, pasan porque la lengua no es detenida, hermanos. Así también nosotros, hermanos, podemos lastimar y herir los sentimientos de personas cuando no sabemos controlar nuestra lengua, que hace un daño tan grande. Por eso es el tema de la chismosa, hermanos. Porque la chismosa es tremenda, hermanos. Hace un daño tremendo, hermanos. Que imagínense, se destruye la gente, hermanos. Se destruyen los hermanos. Se destruyen las iglesias, hermanos. Por eso es ese tema, para que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque lo que habla la lengua, hermanos, es lo que traemos en nuestro corazón. Aquí dice Santiago 4, 1, 2. Vamos a leer nomás Santiago 4, 1, 2. Mire lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís? Así es, hermanos. Lo que Santiago nos quiere decir con esto, hermanos, que nosotros dejemos toda esa envidia, que dejemos todo eso de hablar, de habladurías, y que verdaderamente busquemos a Dios con todo nuestro corazón, hermanos, porque Él nos va a dar lo que verdaderamente anhelamos, hermanos. Nosotros, por nosotros mismos, no vamos a conseguir lo que queremos a nuestra manera, hermanos, porque la palabra de Dios lo dice muy claro. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a llegar por añadidura, hermanos. Por último, hermanos, dice Santiago 3, 8, 9 y 10, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Exactamente, hermanos. Aquí Santiago, la palabra de Dios, dice que ningún hombre, hermanos, ha podido controlar la lengua, hermanos. Pero nosotros, que tenemos el Espíritu de Dios, hermanos, tenemos que reflexionar en lo que hablamos, en lo que hacemos, porque cuando nosotros ofendemos y lastimamos a nuestros hermanos, debemos de saber, hermanos, que estamos hechos a la semejanza de Dios, hermanos. Y cuando nosotros nos burlamos y lastimamos y despreciamos
los dones o despreciamos la condición de los hermanos, nos estamos burlando de la creación de Dios, hermanos. Nosotros no podemos, dice la palabra de Dios, bendecir y maldecir al mismo tiempo. Dice, con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres. Y eso no debe ser así, hermanos, porque ofendemos a Dios en gran manera, porque es la creación de Dios, hermanos. Imagínense, si no respetamos a los hermanos, a los seres humanos, ¿cómo vamos a tratar a los animales, a las bestias, que son seres vivientes también que Dios puso para que nosotros las admiremos, las cuidemos y las utilicemos, hermanos? Y Dios quiere, hermanos, que nosotros hagamos una reflexión, hermanos, y que miremos, hermanos, que la lengua es un mundo de maldad, hermanos, si no la sabemos utilizar. Que la lengua nos aparta de Dios, hermanos. Por eso dice la palabra, vamos a Lucas 6:45 y ahí vamos a terminar, hermanos. Dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pues esta es la meditación, hermanos, de esta noche, que sepamos que de la abundancia del corazón habla nuestra boca, hermanos, para que nosotros sepamos cada vez que vamos a hablar mal de un hermano, de una hermana, sepamos que Dios nos está escuchando cada vez que hablamos, hermanos, y que estamos lastimando la obra de Dios, porque todos formamos en conjunto la iglesia es de Dios, hermanos. Y si nosotros no nos ponemos de acuerdo, como dice su palabra, donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo, hermanos. Y Cristo quiere estar con nosotros. Vamos a orar, hermanos.